bajo el designio de Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, y Guillermo González Calderoni, jefe de la Policía Antinarcóticos al inicio de la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari, Joaquín El Chapo Guzmán se hizo cargo de las operaciones de Tecate en Baja California. E Ismael El Mayo Zambada asumió el mando de Sinaloa. Los Arellano Félix, quienes controlaban Baja California como una célula de esta banda, decidieron emanciparse, razón por la cual El Chapo y El Mayo buscaron el cobijo de la familia Carrillo Fuentes, los encargados de Ciudad Juárez. En los 90, varios grupos empezaron a incursionar en la cocaína, primero en Juárez, al mando de la familia Carrillo Fuentes, socio de Pablo Escobar, y luego en Tijuana, con la familia Arellano Félix. Estas familias se involucraron progresivamente en el comercio de cocaína traída de Colombia. Al principio solo ganaban por el transporte, pero buscando más ganancias, las organizaciones pidieron como pago la mitad de cada cargamento de cocaína colombiana, a cambio de garantizar la entrega a la otra mitad en Estados Unidos. Si el tráfico no era exitoso, los narcos colombianos obtenían una compensación. En la metamorfosis de las células a carteles, los enfrentamientos no se hicieron esperar. En noviembre de 1992, El Chapo ejecutó un plan para atacar el cartel de Tijuana con 40 hombres armados en Puerto Vallarta, dejando un saldo de 9 personas asesinadas. El 4 de mayo de 1993, en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo en Guadalajara, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue acribillado, en un hecho que sigue sin aclarar pero que involucra a un enfrentamiento entre hombres de los Arellano Félix y los del Chapo, y una presunta confusión del cardenal con el Chapo. Asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Fue asesinado en mayo de 1993 en medio de una balacera ocurrida en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco, entre el Chapo Guzmán y los hermanos Arellano Félix. Todo apunta a una confusión que pistoleros del cartel de los hermanos Arellano Félix tuvieron con el sacerdote, a quien acribillaron, pues para su trágica fortuna, el vehículo en que viajaba tenía las mismas características del que supuestamente conducía el Chapo Guzmán. Por orden escrita de Salinas de Gortari, a Posadas Ocampo no le practicaron necropsia. 7 años después, el caso fue cerrado como un asesinato circunstancial, pero el nombre de Joaquín Guzmán y los hermanos Arellano empezó a conocerse. Varias investigaciones apuntan a que los capos no tuvieron nada que ver con el hecho. Amado Carrillo vio en el episodio la oportunidad perfecta para limpiar el interior de su organización y entregó al Chapo a la PGR. Aquella persecución policial que se desató después del asesinato del cardenal obligó a Joaquín Guzmán a huir a Guatemala, donde fue arrestado. De allí retornó a México, en calidad de extraditado, y pasó 8 años en prisiones de alta seguridad. En el perfil que realizó Inside Crime sobre la organización, tras el encierro del Chapo, este siguió teniendo cierto control. Pero sería su hermano Arturo Guzmán Loera quien asumiría la batuta junto a Ramón Leija Serrano y los hermanos Héctor Alfredo y Arturo Beltrán Leiva. A partir de los 2000, la política y el narcotráfico mexicano vivirían un cambio de paradigma. Llegaría Vicente Fox a la presidencia con el PAN. La primera vez que se vivía en el país una alternancia de partidos después de casi 7 décadas del PRI en el poder ejecutivo, y los cárteles de Juárez y Tijuana perderían su monopolio. Se da porque en la transición del PRI al Partido de Acción Nacional se romperían varias prácticas de soborno entre los elementos partidistas tradicionales que formaban el gobierno mexicano y los grandes cárteles, debilitando claramente tanto a Juárez como a Tijuana. Eso sin contar la guerra que Fox dirigió hacia estas dos organizaciones. Esta fue una oportunidad perfecta para que otras bandas emergentes como el Cartel de Sinaloa, encabezadas por Joaquín El Chapo Guzmán Loera, y el Cartel del Golfo de Osiel Cárdenas Guillén, forjaran sus propios contactos con los carteles y los traficantes colombianos en Perú y Bolivia, y a la par establecieron nuevas rutas de contrabando por aire y tierra a lo largo de las costas del Pacífico y del Golfo. A un mes de la posesión de Fox, El Chapo se fugó de la prisión de alta seguridad de Puente Grande. En la versión oficial y más famosa, Javier Camberos Rivera, o El Chito, empleado del área de mantenimiento del penal, arrastró por los controles de seguridad el carrito de lavandería en el que iba escondido el Chapo. Al estilo del Cartel de Cali en Colombia, el Cartel de Sinaloa estableció vínculos fuertes con la élite política y económica de México, especialmente con los integrantes del PAN. En los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, el Cartel de Sinaloa acrecentó el poder que hoy ostenta. Durante los gobiernos de Fox y Felipe Calderón, incluso en una parte de Enrique Peña Nieto, el líder del Cartel de Sinaloa se mantuvo prófugo 13 años, mientras los capos de carteles rivales experimentaron pérdidas en sus estructuras con las capturas de Benjamín Arellano Félix, jefe del Cartel de Tijuana, y Osiel Cárdenas Guillén, jefe del Cartel del Golfo.
con el cual estuvo aliado hasta el 2003. El diablo sigue rondando. La muerte. La rueda de la fortuna. El diablo parece jugar con la muerte. No le teme, la disfruta. Cuando eran niños, Carlos y Raúl Salinas de Gortari, de 4 y 5 años respectivamente, en compañía de un amigo, dispararon con un rifle calibre 22 a una niña de 12 años que servía a la familia Salinas de Gortari como una empleada doméstica. Era el 18 de diciembre de 1951 y los niños jugaban a la guerra. Identificada como Manuela, era una niña indígena a la que tras la detonación el proyectil le perforó el pómulo izquierdo y se alojó en su cabeza. Cuando la otra empleada de la casa, María Torres Garrido, les preguntó que qué habían hecho, ellos contestaron, llenos de satisfacción: ya matamos a Manuela. Así lo informó el diario Excelsior. Cuando le preguntaron lo que había sucedido, el niño Carlos Salinas de Gortari dijo: yo la maté de un balazo, soy un héroe. El diablo. Salinas de Gortari fue el penúltimo mandatario del PRI antes de que el PAN pusiera fin a más de 70 años de presidencias ininterrumpidas. El mandato de Salinas de Gortari estuvo marcado por la sombra y las acusaciones de fraude en su elección. Cuando se cerraron las urnas, Cuauhtémoc Cárdenas era el vencedor, pero de repente hubo un supuesto daño en el sistema de computación del voto. Se interrumpió la emisión de datos y cuando se volvió a restablecer, Salinas de Gortari resultó el ganador de las elecciones. Hubo protestas en las calles en los días posteriores a la elección. Cuauhtémoc Cárdenas, otros líderes y un gran segmento de la población consideró ilegítimo el gobierno de Salinas de Gortari. Otro presidente, espurio. Enrique Álvarez del Castillo, primer procurador de Salinas, ocupó el puesto a pesar de su mala fama por proteger el cártel de Guadalajara, conocido después como Cártel de Sinaloa, y su mala relación con Estados Unidos a raíz del homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena, ocurrido durante su mandato en Jalisco. El narcopoder. Durante muchos años se ha pensado que la relación de la familia Salinas con el crimen organizado era exclusivamente con Juan García Abrego y el Cártel del Golfo, debido a la gran cercanía que existía entre Raúl Salinas Lozano, padre de Carlos Salinas de Gortari, y Juan N. Guerra, el padrino y creador de Juan García Abrego, o más bien su titiritero. Pero los vínculos de la familia Salinas no eran únicamente con el Cártel del Golfo. También tenían conexiones con Amado Carrillo Fuentes, en cuya figura se aglutinaban los narcos del Pacífico y Juárez. Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI en las elecciones de 1994, iba a ser el sucesor de Carlos Salinas, pero fue asesinado el 23 de marzo de 1994, cuando daba un discurso en Lomas Taurinas. Algo muy similar a lo ocurrido con el candidato Luis Carlos Galán en Colombia, asesinado por las mafias 5 años antes, en medio de un acto de campaña en Soacha, al lado de Bogotá. La muerte de Colosio se considera el primer magnicidio cometido en México desde el asesinato de Álvaro Obregón del 17 de julio de 1928. La opinión popular que prevalece es que se trató de un complot orquestado y dirigido en el seno del propio PRI, ordenado directamente por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, a través de su jefe de asesores, José María Córdoba Montoya. Antes de ser asesinado, Colosio dio un discurso el 6 de marzo en el Monumento a la Revolución en el que propuso un distanciamiento del PRI con el gobierno, estableciendo límites constitucionales al presidencialismo, dándole más facultades al Congreso de la Unión, lo que significaba una reforma profunda al sistema político e implícitamente criticaba y representaba un rompimiento de Colosio con el régimen que lo había encumbrado y, por supuesto, con Salinas de Gortari. El diablo otra vez. El diablo no está solo. Las investigaciones por el asesinato evidenciaron muchos errores. Mario Aburto Martínez, de 23 años, presentado como un asesino solitario, fue condenado a 45 años de prisión. El periodista J. Jesús Lemus, apresado por el gobierno de Felipe Calderón sin ninguna prueba, escribió el libro Los Malditos cuando estaba en la cárcel de Puente Grande, donde conoció a Mario Aburto. En una conversación relatada en el libro dice: si mataste a Colosio,
¿De verdad lo mataste o solo te pusieron? Es solo publicidad, yo no lo maté, pero ¿cuándo le ganas al gobierno? Si ellos dicen que tú fuiste, pues fuiste tú, y no hay forma de decir que no. Todo fue manipulado. Yo quisiera que se reabriera el caso con más imparcialidad y justicia para que se reconozca finalmente que soy inocente. Mi expediente consta de 178 tomos y allí hay 1.261 declaraciones y un total de 326 peritajes. Pero hay muchas contradicciones y ninguna de las pruebas periciales es concluyente. El asesinato de Colosio está íntimamente ligado a una pugna al interior del PRI entre dos corrientes que buscaban transformar el partido para permanecer en el poder. Una epidérmica encabezada por el presidente Carlos Salinas y la otra profunda, liderada por el mismo Colosio. El asesinato tuvo varias implicaciones para México. Para algunos fue el comienzo de la senda de la violencia que ha desangrado esa nación las últimas décadas. En septiembre de ese año, el secretario general del PRI y excuñado de Carlos Salinas de Gortari fue asesinado. La muerte de Colosio también contribuyó a un aumento del malestar sobre el sistema que gobernaba México, uno señalado de autoritario y corrupto. Raúl Salinas de Gortari, hermano de Carlos Salinas de Gortari, se desempeñó en la Administración Pública Federal de México de 1975 a 1995, en instituciones como la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, la Secretaría de Programación y Presupuesto y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Jugó un papel fundamental en el narcotráfico en México y usó su influencia para organizar una red de protección de traficantes, señaló un informe de la policía suiza en 1998. Raúl aportó dinero del narcotráfico para la campaña de su hermano Carlos y se encargó de que camiones y vagones del gobierno transportaran cocaína hacia el norte, obteniendo unos beneficios cifrados por el documento secreto en $500 millones. Fue denominado el hermano incómodo por la revista Proceso. Raúl Salinas, entre 1988 y 1994, utilizó el poder que tenía dentro del gobierno de su hermano para convertirse en el jefe de una operación que permitía el paso de entre 7 y 21 toneladas de droga mensuales, transformando a México en el centro de tránsito de la cocaína colombiana hacia Estados Unidos. Luego de que la policía detuviese a Raúl por cargos de enriquecimiento ilícito y conspiración para asesinato, Carlos Salinas se fue en un avión privado con destino a Estados Unidos en marzo de 1995 y pasó luego por Canadá y Cuba. A pesar de todos los informes que Washington recibió sobre la presunta complicidad con el narcotráfico de Raúl Salinas, la administración de Bill Clinton nunca expresó la preocupación alguna al gobierno mexicano sobre las actividades relatadas del hermano presidencial. Tampoco fue solicitada una investigación. El diablo y el emperador unen su fuerza para burlar a la justicia.